Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a una nueva sesión de este curso de inglés. En la sesión de hoy vamos a estar hablando acerca de este tema que se llama las cláusulas relativas. Con este tema empezaremos poco a poco a entender cómo es que yo puedo unir frases entre sí para yo poder formar párrafos más complejos. Como introducción podríamos decir que las cláusulas relativas simplemente es una manera de unir dos frases y esas dos frases las voy a unir con unas palabras que se llaman pronombres relativos o adverbios relativos, para los cuales hay una coincidencia con algo que ya vimos antes. Nosotros habíamos visto las palabras de pregunta, las cuales eran what, when, where, who, whose, which, y esas palabras nuevamente las vamos a utilizar en este tema. Entonces veamos algunos ejemplos de cómo se ve una cláusula relativa en español. Tenemos acá abajo, el computador que uso está viejo. En este caso tengo un pronombre relativo que es que. El computador va por aparte. Que uso está viejo. Que, la palabra que me ayuda a unir esas dos frases, una es el computador y otro es la parte de uso está viejo, entonces las uno con la palabra que. En el siguiente, usted no sabe, primera frase, soy yo, la segunda frase, y las uno con quién. No sé qué hacer, no sé sería una frase, hacer sería otra frase, las uno por medio de que en inglés es what. El pueblo en que nací es muy bonito, dos frases unidas por en qué o en el cual, que en inglés va a corresponder a la palabra where, que significa dónde. Y recuerdo el día cuando nos conocimos, cuando en inglés sería la palabra when. Entonces miren que sí se relaciona con las palabras de pregunta. Ahora sí miremos cómo vamos a utilizarlas. Entonces, por definición, las cláusulas relativas son frases que nos dan más información sobre algo o alguien. Y además, las usamos mucho para no repetir información. Tenemos dos ejemplos. Para evitar repetir algo, miremos. Ellos visitaron a su madre, sería una frase. Otra frase sería su madre vive en París. Entonces, para no repetir su madre, diríamos ellos visitaron a su madre, ¿quién vive en París? ¿Quién? Sería un pronombre relativo. Y el otro ejemplo que es cuando queremos agregar información. Diríamos, esa es la casa que está en venta. Entonces, como les decía, podemos unir dos frases a través de pronombres relativos o adverbios relativos. Primero veremos los pronombres relativos y algunos ejemplos. Which habíamos visto que significa cuál. Cuando lo usamos como pronombre relativo, va a agregar información acerca de objetos, generalmente objetos o animales o situaciones. Which en español traduce lo cual, el cual, las cuales, los cuales. Normalmente en inglés lo vamos a encontrar después de una coma. Veamos los ejemplos. The book, el libro, which I borrowed, el cual yo pedí prestado, from the library, de la biblioteca, was a bestseller, era un libro mejor vendido. The car, which, el cual, como el carro es un objeto, entonces cabe decir which, was parked, estaba parqueado, in the driveway, en la entrada, needed a new battery, necesitaba una nueva batería. She said she wasn't coming. Ella dijo que no vendría, which, lo cual, miren que aquí con which me refiero a todo lo anterior, es decir, ella dijo que no vendría, lo cual, o sea, todo eso, is a shame, es una pena. The dress, otra vez, which she wore, el cual ella usaba, to the party, para la fiesta o en la fiesta, was elegant and stylish, era elegante y estilizado. Como siguiente pronombre relativo tenemos who, que significa quién. Es decir, teniendo la misma lógica, who, al significar quién, nos permite agregar información o no repetir información acerca de personas. Veamos los ejemplos. I have a friend, yo tengo un amigo, who loves to travel, a quien le encanta viajar. Agrego información acerca de mi amigo. She is the teacher, ella es la profesora, who inspired me, quien me inspiró, to study science, a estudiar ciencia. The actor who starred, el actor quien protagonizó in that movie, en esa película, won an award,
ganó un premio. The scientist, el científico, who discovered, que descubrió o quien descubrió, this cure, esta cura, is a genius, es un genio. El tercer pronombre relativo que tenemos es that. That es como un comodín, bien dice aquí, porque podemos usarlo en lugar de which, el primero que vimos, o en lugar de who, el segundo que vimos. Es decir, cuando podía usar which, puedo usar that. Cuando podía usar who, puedo usar that también. Y significa que. Veamos los ejemplos. I have a cat, tengo un gato. That o which, cualquiera de los dos. That loves to chase, que ama o que le encanta perseguir laser pointers, rayos de láser. He is a doctor that, él es un doctor que specializes, se especializa in cardiology, en cardiología. The car that, el carro que I bought, yo compré, last year, el anterior año, has great fuel efficiency, tiene gran eficiencia de combustible. She is a teacher that, ella es una profesora que inspira her students, a sus estudiantes, to excel, a sobresalir. Entonces, that puede ir en lugar de which o puede ir en lugar de who. Otra cosa que podemos decir de estos pronombres relativos es que pueden ser eliminados. Es decir, que that y which o that o who pueden quitarse. ¿Cuándo se pueden quitar? Cuando lo que sigue después de estos pronombres no es un verbo. En otras palabras, si después de that, which y who hay un verbo, no se puede quitar. Si después de that, which, who hay cualquier otra cosa diferente a un verbo, se puede quitar. I bought a car that is red. Yo compré un carro que es rojo. That en este caso no se puede eliminar porque después sigue el verbo ser. The book that I'm reading is a thrilling mystery. El libro que estoy leyendo es de misterio emocionante. En este caso, después de that, hay un pronombre que es yo. Por lo tanto, aquí puedo eliminar that. The book I am reading. El libro que estoy leyendo. Y no cambia el significado. The movie that we. Después de that, hay un pronombre personal. Por lo tanto, puedo quitarlo. Puedo decir the movie that we o the movie we. The movie we watched, la película que nosotros vimos last weekend, el pasado fin de semana, was a comedy. Era de comedia. I have a friend who loves to travel. Después de who viene un verbo, por lo tanto no puedo quitar el pronombre. I have a friend who loves to travel. I have a friend loves to travel sería una falla. Por último tenemos whose. Whose significa cuyo, o cuyos, o cuya, o cuyas. Esto me indica posesión. No estoy hablando de los animales. Estoy hablando de la posesión que tiene alguien sobre algo. Por ejemplo, el autor cuyos libros son buenos. La cantante cuyas canciones fueron buenas. Veamos los ejemplos. She is a talented musician. Ella es una músico talentosa. Whose melodies, cuyas melodías, can touch, pueden tocar the soul, el alma. The novel, la novela, whose author, cuyo autor, is renowned, es reconocido worldwide, a lo largo del mundo, is now a bestseller, es ahora un libro mejor vendido. The restaurant, el restaurante, whose chef, cuyo chef is a culinary genius, es un genio culinario, always serves, siempre sirve, exquisite dishes, platos exquisitos. He inherited, él heredó, a vintage watch, un reloj clásico, whose craftsmanship, cuya fabricación, is impeccable, es impecable. Después de los pronombres relativos tenemos los adverbios relativos y también son palabras de pregunta. How, when, where. How, cómo, when, cuándo, where, dónde. Y se usan de la misma manera que los anteriores. Van a unir dos frases, van a agregar información.
How en este caso va a agregar información del cómo se hace algo, por eso es adverbio. When va a agregar información acerca de cuándo se hace algo, por eso es adverbio. Y where va a agregar información acerca de dónde se hace algo. Vamos con how. Veamos los ejemplos. I can't believe, no puedo creer. How you did, cómo tú hiciste that, eso. She didn't show, ella no mostró. How she made, cómo ella hizo the cake, el pastel. We are going to see, nosotros vamos a ver. How it's made, cómo esto se hace o cómo se hace. They were going to see o they were gonna see, ellos iban a ver how you made it, cómo tú lo hiciste. Continuamos con when. When significa cuándo, así que veamos los ejemplos. When he finally arrived, cuando él finalmente llegó, everyone cheered, todos animaron and clapped y aplaudieron. She always feels happier when, ella siempre se siente feliz cuando, she is surrounded, ella está rodeada, by her friends, por sus amigos. The cake tastes, el pastel sabe, even better, incluso mejor, when it's topped, cuando está cubierto, with chocolate frosting, con glaseado de chocolate. When you visit the museum, cuando visitas el museo, don't forget to check out, no olvides revisar the art exhibit, la exhibición de arte. Por último tenemos where, me agrega información acerca de dónde se va a realizar algo, dónde se realiza algo. Entonces veamos los ejemplos. She took me to the library, ella me llevó a la biblioteca, where she works, donde ella trabaja. The house where I grew up, la casa donde yo crecí, is now a museum, es ahora un museo. Let's go to the city where we can explore, vamos a la ciudad donde podemos explorar new adventures, nuevas aventuras. I finally found, yo finalmente encontré, the store where I may buy, la tienda donde yo pueda que compre, those rare books, aquellos libros raros. Continuando, aquí vamos a entender un poco acerca de aquellas frases en donde la cláusula relativa define o no define algo. Con los ejemplos es más fácil de entender. Miremos la primera, dice, I met the professor, yo conocí al profesor, who wrote that influential book, quien escribió ese libro influyente. ¿Qué pasaría aquí si yo elimino toda la segunda cláusula? Me quedaría con solo yo conocí al profesor. Es decir, que en este caso, cuando yo elimino después de who toda la frase, me queda una frase incompleta. Entonces, en las cláusulas definitorias, si elimino la cláusula relativa, me quedo con una frase vacía, una frase inconclusa. This is the restaurant where we had our first date. Este es el restaurante donde nosotros tuvimos nuestra primera cita. Si elimino después de where toda la frase, me quedaría este es el restaurante. Y eso no significa nada más. Me queda una frase incompleta. The car that I bought, el carro que yo compré, last week broke down. La semana pasada se dañó. Si elimino toda la cláusula relativa, es decir, después de that, me quedo solo con the car. Y el carro no significa nada más. No se le agrega información. Recuerden que las cláusulas relativas se usan para agregar información o para no repetir elementos, para no repetir palabras. The movie that won the award, la película que ganó el premio, was captivating, era cautivadora. Si elimino toda la cláusula relativa, me quedo con the movie, y the movie no es una frase. En cambio, cuando yo elimino una cláusula relativa que no es definitoria, me queda todavía una frase que tiene sentido. Por ejemplo, I visited the museum, yo visité el museo, which had impressive art collections, el cual tenía colecciones de arte impresionantes. Si quito la cláusula relativa me queda yo visité el museo, y eso es una frase correcta. She wore a beautiful dress, ella usó un vestido hermoso, which caught everyone's attention, el cual atrapó la atención de todos. Si elimino la cláusula,
me queda ella usó o usaba un vestido hermoso. Y eso es una frase que tiene sentido. The book, which I borrowed from the library, el cual yo tomé prestado de la biblioteca, was captivating. Era cautivador. Si elimino which I borrowed from the library, el cual yo tomé prestado de la biblioteca, me queda todavía una frase que tiene sentido. Me quedaría the book was captivating. El libro fue cautivador. Entonces es una frase completa. Por último tenemos este ejemplo. The movie which we watched last weekend, la película que nosotros vimos el anterior fin de semana, was a thriller. Era de suspenso. Miren que en este caso, como en el anterior, la cláusula relativa está metida dentro de las comas o está separada por comas de lo demás. Si elimino en este último ejemplo la cláusula relativa, me quedaría the movie was a thriller. La película era de suspenso. Es una frase que tiene sentido. Resumen, en las definitorias, si borro la cláusula, me queda una frase incompleta. En las no definitorias, si borro la cláusula, me queda una frase que tiene sentido, que es completa de por sí. Bueno, y así hemos llegado al final de esta sesión. Muchísimas gracias por tu atención y hasta pronto. 'Cause all of us are animals, so many animals.